¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? Vamos a ver un tablero de automatización para bombas de agua. Acá lo tengo armado en el KDeSimu, ¿ven? Pero bueno, vamos a armarlo desde cero. Cuando levanto la térmica, primero le doy play acá donde dice simulación. Levanto, el transformador transforma a 24, cierra uno automático, cierra el otro automático y ahí nos prendió el motor. Y si salta el relé, se va a desconectar el motor. Este es trifásico, pero bueno, ahora vamos a poner uno monofásico. Bien, vamos a poner el archivo nuevo. Es muy fácil de descargar, no pesa nada, pesa menos de 40 megabytes. Tienen que buscar en internet kd.simu. Esa es la página. Hay como varias versiones, creo que la que funciona bien es 4.2, porque depende del sistema operativo que tengan, me parece. Bueno, acá una vez que estamos adentro podemos hacer zoom dejando el control. Yo voy a sacar esta rejilla, ven acá que dice rejilla, la saco. Y vamos a poner primero la alimentación, que está acá donde dice alimentaciones, este dibujito como un chupetín. Bueno, ponemos LN, porque es fase y neutro. Ahora vamos a poner una térmica, vamos acá donde dice 3D. Acá tenemos las térmicas, que aparecen como interruptor automático. Le ponemos ahí, pero yo lo voy a achicar, para que no ocupe tanto espacio. Le hago doble clic, pequeño, símbolo en 3D, pero LN, ¿ven? Acá dice LN, entonces me va a generar una térmica bipolar. Ahora vamos a poner contactor, que está por acá. También lo vamos a achicar. Y ahora vamos a poner un relé. Pero el relé térmico no lo voy a achicar, porque hay una falla en el programa que si lo achicamos no va a funcionar los contactos auxiliares. Bien, otro detalle, esta hoja es pequeña, voy a poner hoja en archivo, configuración, y acá le ponemos formato A3, que sea una hoja más grande, ¿no? A3 y en vertical, ok, entonces ahí, ven, me da más espacio. Bueno, y ahora sí, lo que hacemos es poner el motor, pero acá hay un motor, ¿no? Solo como para que vean, ¿no? Cómo es la forma, es una bomba, puede ser una bomba domiciliaria, pero lo dejo por acá afuera. Pero para que funcione, en realidad el motor monofásico está acá. Está en 2D. No me preguntan por qué, pero no lo hicieron en 3D, no importa. Lo dejamos por acá. Ahí. Entonces acá una vez que le llegue fase y neutro, tienen que arrancar. Ahora vamos a poner un transformador que tampoco está en 3D, no importa, le ponemos este. Y ahora vamos a insertar donde dice archivo, importar imagen. Vamos a cargar una imagen que ya tiene que estar guardada como archivo BMP. Eso lo hacen con el Paint, guardar como BMP. Y le van buscando el tamaño porque por ahí no le pueden modificar el tamaño acá en el programa. Acá ya tengo un tanque. Si lo quiero copiar pongo Control C y Control V y lo va a copiar. Ahí. Para usar lo que serían los flotantes, que tampoco hay en el programa, pero vamos a usar una térmica unipolar, pero en simbología. Ahí tenemos. Esto va a estar adentro del agua, ¿no? Adentro del tanque. En realidad también hay automáticos tipo Tanza, pero los que se usan mucho son los flotantes cableados, pero por eso tienen que ir sí o sí a 24 volt. Bueno, listo, ahora vamos a empezar a cablear. Acá donde dice cables, ¿ven? Acá hay una rayita. Acá vamos a buscar fase y conectamos con la alimentación. Acá, tienen que darle exacto en el puntito, ahí. Seguimos con la fase, vamos solamente a usar el contactor, dos fases. Fíjense, acá no se mareen, pero ven que dice 1, acá dice 1, bueno, ahí es para conectar las fases. Fase 1, 3 y 5, o sea, y el 1 corresponde con la salida del 2. El 3 sale por el 4 y el 5 sale por el 6. El 5 es este, ¿ven? Este que está acá. En cambio, A1 y A2 es la bobina del contactor. Y después tenemos también 13, 14, 21 y 22, que esos son contactos, que son esto, las líneas más delgadas,
corresponde con la línea más delgada. Esos son para contactos auxiliares. Bueno, ahora vamos a usar solamente fase y neutro. Entonces, entra por el 1, va a salir por el 2, ¿no? Bien, tengo videos de contactor. Le voy a dejar la lista de reproducción de electricidad industrial, porque esto lo explico mucho mejor en otros videos. Bueno, ahora ¿qué pasa? Cuando tenemos el relé también tiene entrada, ¿ven? 1, 3, 5, ahí es donde van las fases. Entonces, de la entrada 1 salgo por la 2, pero voy a hacer un rulito para engañar al relé. Esto se hace en la realidad, porque si no, va a interpretar que hay solamente dos polos y va a disparar. Bueno, entonces acá conectamos, listo. Ya que me quedó esta fase, le pongo la fase. Y ahora me falta el neutro. Bien, o sea que acá lo que hicimos es el circuito de potencia, es solamente para alimentar la fuerza motriz. Ahora vamos con el neutro, elijo el 3 o el 5, me da lo mismo. Si elijo el 3, ya que lo elegí, voy a salir por el 4, ¿ven? Acá. Y ahora sí, voy a ir acá al relé. Y salgo, como entré por el 5, salgo por el 6. ¿Ven? Entonces esto es solamente fase y neutro, con el detalle de que acá se le conecta otra vez. Viene por el 1, sale por el 2 y entra por el 3. Y solamente va a alimentar, pero desde el 4 y desde el 6, ¿no? Entonces, el neutro entra por el 5 y sale por el 6. Acá ya tenemos fase y neutro. Es lo que me llega al motor porque es monofásico. Si eran las tres fases, lógicamente que usamos los tres contactos como fase. Y no va con neutro, no lleva neutro motor trifásico. Bien. Ahora, ¿qué nos falta? Me falta conectar la parte de comando. Bien. Pero la parte de comando, bien sabemos que sale en 24 volts. Así que vamos a conectar la fase al transformador. ¿Ven? Acá tenemos. Y ahora vamos a ir con la fase de 24 volts a los automáticos. Vamos de acá a los automáticos. Voy al tanque elevado. O si quiero voy al cisterna primero. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque están en serie. Es un solo cable en realidad. Eso es lo que tienen que interpretar. Por más que en el flotante ustedes ya tienen que saber identificar cuál es el común, el normal abierto, el normal cerrado y cuál va arriba. Por ende, cuando está pidiendo agua, que baja, ahí tiene que activar. Ese es el que va al elevado. Y en el cisterna va, cuando tiene agua siempre arriba, ahí se conecta para el cisterna. Midiendo en continuidad lo detectan. Ya que tiene tres cables cada automático. Acá siempre vamos a usar dos cables. Uno no se usa. Y generalmente, depende de la marca, pero bueno, el cable negro es el común. Y el celeste es para el tanque elevado. Y ahora el negro y el rojo lo vamos a usar para el tanque cisterna. O a veces es negro con marrón. Y el celeste en ese caso se quedaría anulado. Bien. Ahora vamos de acá al relé. Vamos al contacto normal cerrado del relé, que es 95 y 96. Entonces salimos por el 96 y acá lo que vamos a alimentar es la bobina del contactor. Acá, porque ahí va a encender el contactor, ¿no? ¿Se entiende? Viene la fase 24 volt, pasa por el relé, va a estar siempre cerrado. Ahora, si le pasa algo al motor, se va a abrir por seguridad y va a apagar el contactor y por lo tanto también el motor. Y ahora nos falta el neutro nada más. El neutro de 24 volt. Vamos a conectarlo por acá. Y en la salida vamos directo al A1 del contactor. Listo, ahí ya debería funcionar. Lo que tenemos que cambiarle es muy importante los nombres a todo esto que dice F. ¿Ven? Dice F en cuatro partes. Acá, en la térmica dice F, le voy a poner una T. Acá donde dice F, en el flotante le voy a poner automático 1, AU 1. Y acá le voy a poner AU 2. Porque no entran las palabras largas igual. AU 2. Ok. Y acá, como es el único que tiene F, el relé le voy a dejar la F. Vamos a darle play. Ven acá hay un botón verde. Le damos play. Y ahí ven cómo está todo en gris. Estos cables se ven en gris porque la alimentación llega acá y todavía no levanté la térmica. Miren, si levanto la térmica,
ahora sí se me pinta todo del color correspondiente. Así que ahora tenemos el transformador, tenemos los 24 volt acá, pero acá está en gris, así que voy a cerrar el flotante 1, ahora voy a cerrar el flotante 2 y miren hasta dónde llega. Pasa por acá, entra en el 95, sale por el 96 la fase y está prendido el contactor, o sea que ahora tiene que estar prendida la bomba. ¿Ven? Está la bomba prendida y acá está girando, hay una flechita. Y ahora vamos a simular una falla, como que el relé disparó por sobretemperatura, porque el relé lo que hace es disparar cuando detecta más temperatura que la que tiene que circular por el motor. Entonces, ¿qué hace? Tic, corta, ¿ven? Ahí cortó. ¿Y qué es lo que pasó? Internamente se abre el contacto 95 y no deja pasar más por el 96. Entonces ves que está en gris el 96, o sea que se apagó el contactor. ¿Por qué? Porque se apagó la bobina del contactor. Y ahora, esto ya en otros videos lo armé esto mismo, pero en simbología, que por ahí se entiende más, porque acá está el sistema, el diagrama de comando y de mando todo junto. En cambio, en los otros diagramas siempre aparecen separada la bobina del contactor, se pone esto, ¿ven? Esto sería la bobina, pero acá en este caso la bobina está adentro, está todo junto. En la realidad, esto es lo más parecido a la realidad, porque así funciona realmente y así hay que cablearlo. Así que bueno, ese sería el motor, espero que se entienda. El dibujo de motor es más o menos así, ¿no? Pero bueno, este es uno trifásico. Si ustedes ponen doble clic acá, van a poner símbolo y ahí van a ver, ven internamente cómo es. Acá el A1 y el A2 corresponde a la bobina. Esta es la bobina. Y acá tiene estos contactos que yo no lo usé ahora. 11 y 12, 13, 14 son contactos auxiliares. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son tres cables. O sea, acá pasan las tres fases. Y punto. Obviamente que ahora le puse fase y neutro. Funciona igual. Pero en el relé, lo que hay que hacer cuando hay monofásico, cuando le ingresamos con fase y neutro, hay que hacer un rulito. Y acá vamos a ver también el símbolo del relé. ¿Ven? Pueden observar que el 95 y 96 siempre están cerrados. A menos que yo apriete, se va a abrir. A ver, vamos a darle play nuevamente. Vamos a darle play y vamos a verlo en simbología. Vamos a levantar. Cerramos los flotantes del primer tanque, del segundo tanque. Y ahora ven, ahí está prendido el motor, ¿ven? Ahora si yo causo una falla en el relé, ¿ven? Miren qué pasó, se abrió este contacto 95 y 96, se abrió y el 96, el 97 y 98 se cerró. Aprieto de nuevo, ¿ven? Cuando no dispara, el relé está normalmente cerrado este contacto y normalmente abierto el 97 y 98. Pero si disparó por una falla, se abre. Entonces ahí me apaga el motor. Para que lo apague, obviamente, tiene que estar bien conectado, tiene que estar conectado a el contactor. Puede ser de 220, puede ser de 24 volt la bobina. En este caso usamos una fuente o un transformador que transforma a 24 volt. Y en ese caso el transformador, el contactor hay que desarmarlo y ponerle la bobina de 24 en caso de que no la tenga, porque hay distintas alimentaciones. Así que bueno, muchas gracias por ver el video. Acuérdense de suscribirse que me ayudan mucho. Denle me gusta, compartan también. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Los invito a buscar más videos de mi canal. Nos vemos. Chau, chau.